Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del teorema de Tales. El teorema de Tales habla de que si tenemos dos o más rectas paralelas, como las que tenemos aquí, L1, L2 y L3, son paralelas entre sí. Es decir, la distancia entre ellas es la misma siempre. Jamás de los jamases se van a tocar, ¿sí? Si en estas rectas paralelas las cortamos con otras dos rectas transversales o secantes, como la transversal 1 y la transversal 2. Entonces lo que dice el teorema es que los segmentos que se forman en estas transversales son proporcionales. Ok, vamos de a poco. Lo que dice es que si se forman en la transversal 1, se forma el segmento AB, este de aquí, el segmento AC y el segmento BC. Y en la transversal 2 se forma el segmento A'B', AC' y B'C'. Lo que dice es que los segmentos que se forman entre ellas son proporcionales, es decir, que AB es A'B', como AC es A'C', como BC es B'C'. Los segmentos que se forman entre ellas son proporcionales. Y eso es todo el teorema. No hay mucho más que decir. Veamos un ejemplo. Si tenemos que BC mide 9, A'B' mide 3 y B'C' mide 12. La pregunta sería, ¿cuánto mide AC? Bueno, analicemos la información. Lo primero que tenemos aquí es que BC, o sea, este segmento de aquí a aquí, mide 9. Que el segmento A'B' mide 3 y que el segmento B'C' mide 12. En general, el segmento A'C', en general, el segmento A'C' mide 3 más 12, que sería 15 en total. Y estamos buscando cuánto mide AC. Entonces lo que hacemos es ver los segmentos proporcionales que tenemos. Es decir, tengo que AC, ¿sí?, se compara con A'C', ¿sí?, y es como el segmento que conozco, que es BC, sobre B'C'. Si lo vemos aquí, en realidad estamos ocupando esta parte de la proporción. Y reemplazo los valores conocidos. AC no lo conozco, A'C' es 15, BC es 9 y B'C' es 12. Entonces, esto es regla de 3 simple. AC sería igual a 15 por 9 sobre 12. Podemos simplificar algunas cosas. 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12, y nos quedaría 3 por 15, que es 45 sobre 4. Y ahí tendríamos el valor de AC. Lo que nos permite el teorema de Tales es poder, en el caso de que tengamos rectas paralelas, poder establecer proporcionalidad entre los segmentos. Hay algunos casos especiales, pero necesitamos recordar los ángulos entre paralelas. Cuando hablamos de ángulos entre paralelas, hablamos de dos rectas paralelas, como L1 y L3, donde hay una transversal que corta a ambas rectas. En este caso se forman 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Si este ángulo es alfa, el que se opone por el vértice mide exactamente lo mismo. Y el que corresponde en la misma posición en la otra paralela va a medir exactamente lo mismo. Y su opuesto por el vértice también. Luego, el que forma el ángulo de 180 grados aquí, le vamos a llamar beta. Y su opuesto por el vértice mide lo mismo, y su correspondiente en la otra paralela también mide lo mismo, y su opuesto por el vértice mide lo mismo. Así más o menos se ven los ángulos entre paralelas. Pero vamos a reconocer algunos nombres de ellos. Los ángulos opuestos por el vértice, como ya lo vimos, son iguales, son aquellos que literalmente están uno enfrente del otro, separados por su vértice, dos rectas que se cruzan. Esos ángulos siempre van a ser iguales. Y aquí tenemos este par, este par, este par y ese par. Tenemos los ángulos correspondientes entre paralelas. Los correspondientes siempre son iguales, obviamente entre paralelas.
¿Por qué? Porque las rectas, al ser paralelas, mantienen la misma inclinación y por lo tanto el mismo ángulo. Y cuando hablamos de correspondientes, como les dije al principio, es el que está en la misma posición, pero en una recta paralela distinta. Es decir, este ángulo alfa aquí corresponde en la misma posición con este ángulo alfa de acá. Y por eso son iguales, ¿sí? O, por ejemplo, este ángulo beta con este ángulo beta están exactamente en la misma posición, pero en una recta distinta. Por lo tanto, son correspondientes entre paralelas y siempre van a medir lo mismo. Los colaterales, estos suman 180 grados. Los colaterales se les llama así a los que están del mismo lado de la transversal, del mismo lado de la recta. Pueden ser colaterales internos o externos. Cuando hablamos de colaterales internos, hablamos de que están del mismo lado de la transversal, pero dentro de las paralelas. Y los externos serían fuera de la paralela, o sea, beta con alfa en este caso, serían colaterales externos. Y estos siempre suman 180 grados. Obviamente aquí este beta con este alfa serían colaterales externos y alfa con beta aquí serían colaterales internos. Ahí tendríamos colaterales externos. Y por último, los alternos. Los alternos entre paralelas siempre miden lo mismo. Y cuando hablamos de alternos, es uno de cada lado de la transversal. Es decir, si tomo este beta, sería con este beta, uno de cada lado. Estos serían alternos internos entre paralelas y si están fuera de las paralelas, serían alternos externos. Y esos, como dije, siempre van a ser iguales. Con esa información vamos con los casos particulares del teorema de Tales. Los casos particulares son cuando las rectas se cruzan entre medio de nuestras paralelas. Por ejemplo, se cruzan aquí en medio. Y en realidad esto es como si tuviéramos dos paralelas nada más que se están interviniendo, que sería la L1 y la L3. Y esto es como si solamente tuviéramos dos rectas que se están interviniendo, L1 y L3 en realidad, porque si se fijan, se cruzan justo en L2, entonces L2 no participa de este teorema. Aquí se forman menos segmentos, ¿sí? Pero además de lo que podemos hacer con el teorema de Tales, se establece una semejanza entre el triángulo A'B y el triángulo CC'B, porque tienen estos ángulos que son opuestos por el vértice, y este ángulo con este ángulo son alternos internos entre paralelas. Teniendo dos ángulos iguales, estos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, los trazos que se forman aquí son todos proporcionales. Pero es un poquito diferente al que vimos anterior, porque dependen del triángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que AB es a BC', como AA', o sea, este segmento, es a CC', como BA' es a BC. Y esas serían las proporciones en el caso de que se nos crucen las rectas. En este caso trabajamos como semejanza, pero en realidad cuando se trata de paralelas es un caso particular del teorema de Tales. Algo similar pasa cuando las rectas se juntan, las transversales, y forman un triángulo. En este caso la recta paralela que no participa es la L3. Pero aquí se forman dos triángulos donde L2 está en medio del triángulo más grande, ¿sí? Tenemos los segmentos ABC, B' y C'. Y al igual que en el anterior, puedo establecer una correspondencia entre el triángulo ABB' y el triángulo ACC', porque tienen un ángulo correspondiente entre paralelas, que siempre van a ser iguales, y otro ángulo correspondiente entre paralelas. Además, también podríamos decir que el ángulo que está aquí es un ángulo común. Por lo tanto, este triangulito es siempre semejante con este triangulito si esta recta es paralela a la base. Y en este caso, entonces, los lados de los triángulos son proporcionales. Es decir, lado del triángulo pequeño es al lado del triángulo grande, como lado del triángulo pequeño es al lado del triángulo grande, como lado del triángulo pequeño es al lado del triángulo más grande. AB es a AC, como AB' es a AC',
como BB' es igual a esa CC'. Y entonces en estos casos es una combinación entre la semejanza de los triángulos que se forman gracias a las paralelas y se convierten en casos particulares del teorema de Thales. Por lo tanto, no confundir. Veamos un ejemplo de ejercicio. La siguiente figura representa una cancha rectangular de 36 metros de largo. Voy a ir anotando los datos de una vez para que no tengamos problemas. El largo de esta cancha sería entonces 36 metros. Quiere decir que la distancia entre A y B son 36 metros. Una persona ubicada en la esquina A envía un balón en línea recta a ras de piso a otra persona ubicada a 32 metros de distancia. Es decir, la distancia desde A hasta P es de 32 metros. Mientras que las personas ubicadas en la esquina P y al punto Q realizan el mismo ejercicio con otro balón. En cierto instante, los balones chocan en el punto M, aquí. Las personas situadas en P y Q están en el mismo borde de la cancha, y el balón enviado desde A recorre 24 metros hasta el choque, es decir, AM mide 24 metros. Entonces, si AM mide 24 metros y AP mide 32 metros, MP tiene que medir exactamente 8 metros para que me den los 32. Bueno, ¿qué distancia separa a las personas ubicadas en P y en Q? O sea, esta es la distancia que nos están pidiendo. Como podemos ver, este es el caso particular donde las rectas transversales se cortan entre las paralelas. Por lo tanto, tenemos que establecer la semejanza entre los triángulos. Recordemos que esta se establece por los triángulos alternos internos entre paralelas. Este ángulo corresponde con este y son iguales porque los lados de la cancha son paralelos. Y este ángulo le vamos a llamar beta, corresponde con este alternos internos entre paralelas, que serían también iguales. Esto lo hice nada más que para marcar qué lados son los que son correspondientes y que no nos perdamos, porque en el anterior teníamos las letras similares, pero en este caso las letras son distintas. Entonces, fíjense, donde está alfa, al ángulo que no conocemos, es decir, QM corresponde de donde está alfa hasta el ángulo que no tenemos, que en este caso sería BM. QP corresponde con AB, que es donde están los ángulos alfa y beta. Y por último, MP corresponde con AM. Entonces identificamos qué datos tenemos. Bueno, ¿qué datos estoy buscando? Estoy buscando cuánto mide la distancia entre P y Q. O sea, estoy buscando este. Este es mi X. Y tengo los valores de MP, que sería 8, de AB, que es 36, y de AM, que es 24. Tengo esta proporción con esta trabajo. Es decir, X es a 36, como 8 es a 24. Regla de 3 simple, X sería igual a 8 por 36 dividido en 24. 36 y 24 son divisibles entre 12. 12 por 3, 36, y 12 por 2, 24. Y 8 dividido en 2 es 4. 4 por 3 nos quedaría simplemente 12. Lo que quiere decir que las personas que están en los puntos P y Q están a una distancia de 12 metros. Alternativa correcta para este ejercicio, la C. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, que haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta o consulta lo pueden hacer. Y recuerden que hay ejercicios en la descripción del video donde pueden probar si entendieron bien el concepto y si no, pues me preguntan. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Nos vemos. Chau, chau.